La Argentina tiene todos los recursos naturales habidos y por haber. Tiene una ubicación geopolítica extraordinaria. Tiene una extensión envidiable. 4 climas simultáneos durante las 4 estaciones. O sea, tenemos todo, y ya no quiero volver a repetir. Segunda reserva mundial de litio, segunda reserva mundial de gas, tercera de petróleo, una riqueza hitícola que da para tanto, una tierra fértil, lo suficientemente fértil, como se ha dicho tantas veces, como para darle de comer a 400 millones de habitantes. Pero tenemos un serio problema, y ese problema creo que es cultural. Creo que tiene que ver con nosotros mismos, con cómo somos nosotros los argentinos. Así como hoy, de la euforia total a las 7:05 de la mañana argentina, horario argentino, a la depresión de la mayoría de los sectores, incluso de algunos especialistas en la materia del deporte. Digo, es nuestra forma de ser. Y esto nos conlleva a conductas erráticas y a conductas a veces hasta rayando en lo mafioso. Y tiene que ver con nosotros. Tienen que ver con la forma en que nosotros nos conducimos. Tiene que ver con que nosotros siempre miramos la paja en el ojo ajeno y siempre tratamos de recurrir al sálvese quien pueda. Cuando no, a la viveza criolla. Y cuando no, al insulto, al agravio y a generar divisiones, grietas, para hablar o para usar una palabra moderna en las últimas décadas, en la última década diría yo. Pero somos incapaces de mirar hacia adentro y de darnos cuenta que, entre otras cosas, por ejemplo, la corrupción es una cuestión cultural argentina. Miren, hace unos días, cuando había cobrado relevancia, comentamos este tema en este mismo programa y anticipábamos nuestra opinión. Se trataba de un informe oficial que reveló que 250.000 planes sociales iban a personas que no lo necesitaban, y constituye ni más ni menos que la confirmación de una tan vieja como lamentable sospecha. La corrupción en el manejo, en la distribución y el destino del dinero de los contribuyentes, que al recibirlos sin merecerlos, son tan corruptos como quienes los otorgaron. Este caso apenas representa la punta de un gigantesco iceberg. Ponerlo en cifra, sin duda, permite dimensionar la proporción del escándalo. Del análisis efectuado, de 1.383.270 beneficiarios de planes sociales, se verificó que 250.000, o sea, 250.000 individuos, presentaban gruesas incompatibilidades, o por mejor decir, y para que se entienda claramente, eran truchos. Se detectó, por ejemplo, que
mientras recibían la asignación estatal, cobraban ingresos superiores a 2 veces el importe del salario mínimo. Realizaban consumos o gastos con tarjetas de crédito o débito también por encima de los valores o a su vez adquirían divisas extranjeras que habían presentado por otra parte declaraciones juradas de bienes personales. Eran propietarios o de un inmueble, o de un automotor, de una embarcación, hasta de una aeronave, dueños de establecimientos comerciales o de explotaciones agrícolas en algunos casos, y hasta jubilados o pensionados. Como si no fuera sumamente grave la estafa al Estado, también se demostró que un porcentaje de los beneficiarios que recibían precisamente el subsidio eran personas que ya habían fallecido. Si se tiene en cuenta que, según datos del año último, el 55% de los habitantes del país estuvo alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencias alimentarias, y que la falta de transparencia general de esa operatoria ha sido siempre un grito a voces, no es fácil imaginar que el daño económico a las arcas públicas es todavía mucho mayor. Y eso nos impacta a todos. Resulta indignante el resultado del abuso ejercido por ese 250.000 de personas detectado ahora por un relevamiento realizado por la AFIP a pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del anterior ministro. Y a cuenta del Estado público que esto cobró, el fiscal Marijuán pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados irregularmente porque constituyen un delito. Y entonces la titular de la cartera, Victoria Tolosa Paz, recientemente ascendida a ese cargo, a esa cartera, anunció que los van a dar de baja. Yo me pregunto, habiendo tanta cantidad de gente incorporada al Estado, ¿por qué no hay metodologías para ejercer controles en defensa de los intereses de las arcas del Estado, que son en definitiva nuestros intereses? Miren, no deberíamos olvidarnos de otros estudios previos que ya venían dando alguna señal, o señales claras, mejor dicho, y contundentes, de semejante estafa consentida entre oferentes y receptores de la ayuda y perdonada por el grueso de la dirigencia política a lo largo de décadas durante las que se hizo la vista gorda. Claro, total, la plata no era de quienes instrumentaban primero los planes y después debían haberlos controlados. Miren, sin ir mucho más lejos, en el 2021, una investigación periodística daba cuenta de que el 83% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenía asistencia alimentaria, al igual que el 68,3% del nivel bajo. Dos estratos sociales en caída libre con necesidades indiscutibles. Pero lo vergonzoso era que el 11,8% de la población de niveles socioeconómicos medio-alto también recibía alimentos o dinero para comprarlos. Aquel informe se completaba con una detallada superposición de beneficios a las que terminaban accediendo muchísimas personas.
La mayoría de los 22 millones de habitantes del país que recibía un programa alimentario, ejemplificaba aquel artículo, percibía otros montos también, como la asignación universal por hijo. En ese hogar podría haber además un plan Potenciar Trabajo y sumar un plan Progresar. Si la familia beneficiaria contaba con hijos menores de 6 años, podía acceder también a la tarjeta alimentar y estar anotada en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y eso además sin contar el resto de los planes de asistencia nacionales, provinciales y municipales de distintos nombres, pero con objetivos similares y que terminan superponiéndose. Gente, hay demasiadas aristas que atender e infinidad de nudos que desatar en esta vil trama que combina de manera nefasta las necesidades vitales de una parte importante de la población con los intereses mezquinos de muchos de quienes se presentan como solución, pero terminan agravando los problemas. Ayer mismo, gente, el gobierno anunció un nuevo aumento del 40% para la tarjeta alimentar. Ese es el segundo programa en importancia de la cartera de desarrollo social. No sé cuál es el desarrollo social si lo que tenemos que hacer es cubrirlos con parche, más parche, ¿no? Pero bueno, es el segundo en importancia porque el primero es el Potenciar Trabajo. El incremento en el beneficio para mujeres embarazadas, titulares de asignaciones universales por hijo y personas discapacitadas va a alcanzar a casi 2.500.000 familias, o sea, alrededor de 8 o 10 millones de ciudadanos. Claramente el sistema de dádivas empobrece tanto a las personas que las perciben como la propia miseria. Les resta dignidad y les coarta la posibilidad de salir del pozo en el que propio Estado las ha arrojado a fuerza de políticas erráticas. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado en un sinnúmero de oportunidades. No es la solución. Hasta hemos dado algunas sugerencias de orden práctico. Yo sé que no va a ser tarea fácil, pero es hora ya de empezar a revertir tantos años de clientelismo, corrupción y decadencia.